Saludos. Voy a invitarles que puedan abrir sus Biblias. Vamos a pasar a la lectura bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, del versículo número 4 al versículo número 11. Y yo voy a dar lectura a la palabra. Y la palabra del Señor dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es la palabra del Señor, hermano. Estamos viviendo tiempos de mucho conflicto, pero también de muchos desafíos. Hoy, 18 de octubre, hace un año atrás, nuestro país vivió un momento bastante crítico por las diversas manifestaciones que se dieron en todo nuestro país y que fue establecido como el estallido social que surgió en medio de nuestra sociedad. Un momento que de verdad nos convoca y nos hace reflexionar en el día de hoy. Es un suceso que estuvo enmarcado en medio de la violencia, algo que nosotros sin duda no avalamos ni justificamos, por muy legítimas que sean las peticiones y anhelos que mucha gente daba a entender en ese entonces, pero sí estamos conscientes de que estamos en medio de una sociedad que desea cambios, en medio de una sociedad que desea tener un país mejor, una sociedad que esté a las circunstancias de los tiempos de hoy. Y ha creído en ese deseo o en ese anhelo la necesidad de hacer un cambio en su constitución. Y es por eso que el próximo domingo se realizará el plebiscito que va a consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo en hacer cambios radicales e inmediatos, formando una suerte de comisión, o decide seguir haciéndolo como se está haciendo hoy. Porque de una u otra manera se necesitan los cambios. El dilema es cómo lo hacemos. Ahora ya, centrados en un cambio radical, o hacerlo periódicamente como lo hace hoy el Congreso. Sea cual sea la decisión, lo que se espera y se anhela es tener esos cambios que toda sociedad vive, pero que siempre esperamos sean para bien, porque los cambios pueden irse por dos líneas: un cambio hacia algo que puede ser peor, o ese cambio que se espera sea para el bien común de todos. Estamos entonces en momentos difíciles, complejos, y la Iglesia y nosotros que creemos en nuestro Señor está también al tanto de ello y también consciente de la necesidad de todos estos cambios que esperamos sean para bien. Pero no podemos desconocer que hay mucha inquietud dentro del pueblo cristiano. Hay preocupación porque son muchas las versiones u opiniones que se hablan respecto a este cambio. ¿Será un cambio verdaderamente positivo? ¿Será que estamos pensando de que aquí
vamos a solucionar todos nuestros problemas. O por otro lado, el temor que pueden vivir algunos de que esta sea una oportunidad que juegue en desmedro de las bases de la misma cultura chilena y de sus tradiciones que por muchos años ha mantenido y que hoy pareciera para algunos verse amenazada toda esa tradición por los cambios que hoy se quieren, que vienen de distintos lados, de distintos bandos, algunos muy radicales, otros conservadores, otros al medio, pero al fin y al cabo, ese cambio que tiene muchos matices, que tiene muchas versiones y que en medio de todo eso estamos nosotros. Por ahí alguno debe estar pensando, el Chile de hoy no es el Chile de muchos años atrás. Indudablemente los cambios están y no podemos compararnos tampoco con las décadas anteriores. Lo importante aquí es cómo enfrentar estos cambios. Cómo yo, siendo cristiano, me debo enfrentar a esta incertidumbre que se nos pone de frente y que nos hace pensar cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestra actitud. La de pensar de que es una gran oportunidad para profundos cambios, o pensar definitivamente que quizás estemos viviendo en los últimos tiempos, como algunos podrían también pensar, dadas las señales que se están dando. Sea esto o lo otro, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra postura como cristiano frente a estos desafíos que se nos vienen por delante? La historia siempre es un buen referente para poder darnos cuenta que no es primera vez que vamos a experimentar cambios, ni mucho menos la iglesia. Pensar de que frente a estos cambios la iglesia va a entrar en un periodo de crisis no sería más que reafirmar lo que en otras épocas hemos vivido. Es decir, que esto que viene, ya sea para bien o que complique las cosas, nosotros como cristianos en la historia hemos sabido enfrentar estas situaciones. Es decir, que los cristianos de antes, los que vivieron otras épocas y que vivieron cambios tan profundos como lo que hoy está viviendo la sociedad en el mundo, los cristianos ya lo han vivido. Y como ustedes verán, aquí estamos. La iglesia siempre respondiendo a su visión y nosotros perseverando a pesar de que las condiciones, a pesar de que la sociedad, sus pensamientos, sus creencias no condigan con la nuestra. Y yo quisiera llevarles en medio de este contexto a un tiempo en que el pueblo hebreo vivió tiempos difíciles y tiempos de cambios. Y eso lo vemos reflejado en Jeremías capítulo 29. Déjenme contarles un poquito acerca del contexto. El pueblo hebreo estaba sufriendo un exilio masivo de su gente a Babilonia. Los babilónicos habían conquistado Canaán y los hebreos habían quedado entonces cautivos bajo el poder de ellos. Y la decisión de este imperio fue llevarse la mayor cantidad de gente a su imperio, a su nación, con el propósito que ellos sirvieran a su imperio y hacer de ese país un país mucho mejor. Los pocos que quedaron en Canaán fueron los ancianos, fueron aquellas personas que a la vista de este imperio quizás no iban a hacer grandes aportes. El pueblo entonces se vio desarraigado de sus sueños. Fueron llevados a otra tierra que no era la que el Señor le había prometido. Era un ambiente incierto, adverso, porque eso significaba irse a otro país con otra cultura que no era la de ellos, la del pueblo de Dios, del pueblo israelito que había abrigado la fe de Jehová Dios, que vivía bajo las leyes de Dios, pero ahora estaba en una nación que creía en muchos dioses,
que tenía una infinidad de ritos religiosos, muchos enfocados más en la perversión que realmente buscar el bien, en una sociedad diversa donde normalmente habían muchas desigualdades, injusticias y abusos. Ese era el lugar a donde se iba el pueblo hebreo. Ese era su destino por un buen tiempo. Pónganse en las sandalias de aquellos hebreos. Ser llevados a la fuerza a vivir en otra cultura, en otra realidad, bajo otras leyes. ¿Era el ocaso del pueblo hebreo? ¿Acaso ese era el último tiempo en que el pueblo de Israel se iba a enfrentar y que por ende iba a perecer esta nación? Definitivamente no. Dios estuvo con ellos. Dios inclusive les dijo antes que salieran de que Él iba a estar con su pueblo. Déjenme decirles que ese destierro fue consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. Es decir, que lo que ellos iban a experimentar era en cierta medida un tiempo para poder notar la diferencia entre estar con Dios y no. Pero a pesar de esa reprimenda de parte de Dios, Él como buen padre les prometió que no iban a perecer, que Él estaría allí con ellos, aún en tierras extranjeras, aún en tierras que no eran de ellos, en otra cultura, en otro lugar, en otro tiempo, que para ellos sin duda fue un desafío para enfrentar en sus propias vidas como nación y como familias. Dios, preocupado de ello, en su tiempo envía a través del profeta Jeremías, que a la vez era el vocero de Dios ante el pueblo hebreo en ese momento, envía entonces una carta a los exiliados en Babilonia, con algunos consejos que creo que hoy podrían ser también muy pertinentes para lo que estamos viviendo. Porque si estamos viviendo cambios, podemos pensar de que lo que se viene por delante, sin ser profeta ni nada por el estilo, creo que se vienen tiempos difíciles. El pensamiento de mucha gente no es precisamente la de alguien que piensa en Dios. No precisamente están allí pensando en el bien común. Por lo tanto, podrían venir tiempos difíciles. Pero, ¿cuál es nuestro planteamiento frente a ello? ¿Será que debemos simplemente rendirnos a lo que el mundo decida? Es lo que quiero hoy compartirles a través de la experiencia del pueblo hebreo. ¿Qué consejos le dio Dios a este pueblo? El versículo 7 del capítulo 29 de Jeremías dice lo siguiente: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor les dice a ellos: prepárense, que vienen tiempos difíciles, que hay que adaptarse, que el tiempo que van a estar allí no va a ser corto. El cautiverio o el exilio del pueblo hebreo en Babilonia duró 70 años. Es decir, una nueva generación iba a nacer en ese lugar. Sin embargo, Dios les dice a aquellos que fueron llevados a Babilonia que mantuvieran permanentemente presente de que ellos estaban allí con un propósito. Es más, si ustedes se dan cuenta, en los versículos anteriores, el versículo 4, 5 y 6, Dios le dice a ellos:
en vista de que este tiempo va a ser largo, prepárense para esa ocasión. Cásense, tengan hijos, produzcan la tierra, es decir, prepárense para ese momento, para no perecer, sino que con el optimismo que destaca a los cristianos, a los hijos de Dios, construyan en medio de esta sociedad. Estén allí preparándose para que no desaparezcan, sino que establezcan todo lo necesario para que sus familias estén bien, para que de igual manera a través de su descendencia el pueblo no desaparezca. Y curiosamente, en medio de esta crisis, en medio de esta incertidumbre, Dios a las familias le dice, tengan hijos. Algo que hoy a veces cuesta ver, ¿no? Visualizar. Porque uno dice, tener hijos en estos tiempos difíciles, hasta sería, no sé, podríamos pensar hasta irresponsable. Pero fíjense que Dios, a través de su palabra, nos dice que la familia es el mejor refugio que usted y yo podemos tener en estos tiempos. Los hijos, la familia arraigada y unida, permite esos lazos afectivos y esos vínculos y esa identidad que no se debe perder aún en momentos difíciles. Porque a través de la familia es que se traspasan nuestras creencias, nuestros principios. A través de nuestros hijos y nuestra descendencia, la sociedad puede ser influenciada también por nuestra fe y por lo que nosotros decimos creer. Por eso que también el consejo que venía de parte de Dios de ser buenos ciudadanos nos da a entender de que nosotros debemos ser garantes de paz. Hay un saludo muy conocido en el pueblo hebreo que es Shalom, que significa paz. Pero ese no es un mero saludo, ese es un anhelo, es un deseo de que tú tengas paz, de que tú y yo aprendamos a convivir, que tú y yo deseemos lo mejor, porque hoy para poder hacer grande una sociedad o una nación es necesario que busquemos el bien común, que todos pensemos en los demás y no tan solo en nosotros, porque si de una otra manera nuestra sociedad ha entrado en crisis es porque hemos adoptado la actitud inversa. Hemos pensado más en nosotros que en el bien común de la gente. Hemos más pensado en nuestros intereses y mientras no los se vean amenazados, mientras no toquen mis intereses, no voy a pensar en el otro. Pero fíjense el consejo que nos da el Señor. Procuren la paz de la ciudad, porque en la medida que la sociedad esté bien, usted también va a estar bien. Es un asunto de sentido común. Hoy, si vamos a enfrentar tiempos difíciles, seamos mirando con esa actitud del bien común, de pensar en los demás, de nosotros como cristianos ser más que nunca solidarios, de considerar también las necesidades de otros. Que no nos veamos como egoístas que solamente estamos pensando en nosotros y en nuestra comunidad, inclusive como iglesia, y mientras no nos amenacen en eso, seguimos siendo nosotros, cuando el Señor nos ha enseñado que nosotros hemos venido a servir y no a ser servidos. Hemos venido a dar más que a recibir. Por lo tanto, en momentos difíciles, lo que mejor debe aflorar de un hijo de Dios es la solidaridad. Es pensar en su prójimo. Procuren la paz de la ciudad, dice Jehová, en medio de un pueblo que estaba pasando tiempos difíciles. Versículos 8 y 9 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y aquí va un segundo consejo, es de cuidarse
de las malas influencias, de los malos consejos que, ¿saben? Así como lo dice el profeta, pueden venir en medio de nosotros. En medio de dificultades siempre afloran aquellas críticas que en vez de alentar, desaniman. Que en vez de pensar en unirnos para hacer algo, nos anticipan calamidades que finalmente nos abordan y nos llenan de incertidumbre, de temor y finalmente nos paralizan. En cambio, hay otros también que con demasiado optimismo, con demasiada confianza, dicen: Dios hará lo que tiene que hacer. Y yo aquí, bueno, no hagamos nada. Todo está controlado. Cuando eso, si ustedes se dan cuenta, también nos congelan, también nos inmovilizan, porque pensamos que no hay que hacer nada. Ambos son extremos peligrosos. Por lo tanto, siempre es oportuno que en medio de la incertidumbre, en medio de las dudas, usted y yo busquemos del Señor. Busquemos el buen consejo, más que en el hombre, en su palabra, porque ahí hay sabiduría, porque ahí hay experiencias de otros que nos pueden servir en estos tiempos. Así como lo que estamos hoy recordando, esta ocasión que ocurrió en el año 586 a.C., y que hoy nosotros podemos recordar para aplicarlo en medio de estos tiempos de incertidumbre, donde pareciera que estuviéramos en otro lugar, pareciera que nuestro país lo han cambiado, pareciera que ya no se vive como antes, y lo vemos con preocupación, cuando aquí vemos que de parte de Dios Él nos quiere alentar y nos quiere dar algunos consejos para poder enfrentar sabiamente los cambios que se vienen. Por lo tanto, cuidémonos de aquellas malas influencias, de aquellos consejos que lo que hacen es que no hagamos nada en medio de estos tiempos. Pero la palabra de Dios en el versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y dice el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis planes para ustedes son para su bien, no son para su mal, sino para que estén bien. Queridos hermanos, amigos, Dios siempre ha deseado lo mejor para nosotros. Tenemos que cobijarnos, refugiarnos en sus promesas. El pueblo de Dios nunca será destruido. El pueblo de Dios nunca va a ser exterminado. Siempre estará presente porque fue la promesa de Dios. Estarán en medio de otra cultura hostil, estarán en un lugar donde ustedes no se sienten identificados, pero allí dice el Señor: ustedes hagan patria, la patria celestial. Ustedes son allí colonos, donde deben dejar la marca de Dios, donde ustedes están allí para ser el reflejo vivo de Dios, aún en un ambiente donde nadie piensa en Dios, donde todos piensan hacer lo suyo, donde todos quieren enriquecerse y no pensar en su prójimo. Ahí estamos nosotros, la iglesia, ahí estamos los hijos de Dios, para hacer el reflejo de lo que es bueno, de lo que es necesario. Si no, ¿cómo vamos a lograr un cambio en esta sociedad? ¿Usted cree que las leyes definitivamente van a ser la transformación que necesita un pueblo? Porque por más que buenas sean esas leyes, por lo mejor que sean redactadas, eso no es ninguna garantía. Y eso lo podemos ver inclusive en el pueblo de Dios, que tenía leyes adecuadas, leyes justas.
Pero igualmente ese pueblo sufrió, no porque las leyes eran malas, sino porque sus habitantes no cumplieron con esa ley. Es decir, que el problema, más que en las leyes, están en nosotros. ¿Estaré yo dispuesto a acatar? ¿Seré yo una persona que piensa sensatamente? ¿Pensaré en los demás? ¿Seré alguien justo? ¿O estaré siempre velando por mis intereses? Que el Señor nos ayude hoy a poder pensar en aquello. Nosotros como cristianos no podemos depender de las leyes del hombre, porque siempre serán imperfectas, porque siempre habrán conflictos de intereses. Nunca veremos una nación 100% cristiana. Pero ahí estamos nosotros para enseñar y para mostrar lo que es bueno. Y lo bueno viene de Dios, de sus consejos, de sus preceptos, que hoy para algunos puede significar que muchos de esos principios que nos han regido hoy desaparezcan de nuestra Carta Constitucional. Pero si así fuera, hermanos, si aún llegásemos a ese extremo, por lo que vemos en la palabra de Dios, no es razón alguna para dejar de ser hijos de Dios. El reino de Dios se vive en la vida interior, en nuestros corazones, no en los gobiernos de turnos. Se vive en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro hogar. Allí es donde está el gobierno de Dios. Ahí es donde nosotros podemos asentar un pedazo de cielo en medio de esta sociedad. Nosotros somos los que construimos con la ayuda de Dios ese reino que Dios quiere establecer en estos tiempos, que hoy está allí casi invisible, pero eso no quiere decir que no está, porque en su debido tiempo el reino de Dios se va a manifestar con esplendor, con gloria, con la potestad que tiene, pero eso no es el tiempo hoy. Y mientras tanto, nosotros seamos aquellos que transmitan ese reino de Dios. Les había dicho hace algunos minutos atrás que el pueblo hebreo haya sido llevado a Babilonia fue en cierta medida una medida de disciplina de parte de Dios, un castigo. Pero yo quisiera decirles algo también, porque aquí siempre nos quedamos con el castigo, pero no con la enseñanza. Y para que nadie diga que Dios ahí anda con la correa en la mano para siempre darnos correazos, ¿cierto? Y estar reprendiéndonos cuando lo que el Señor siempre quiere dejarnos es una enseñanza de vida, algo para nosotros. Si bien es cierto, el pueblo salió de su tierra, la tierra que Dios le había entregado, para irse a otra extranjera, ahí había un propósito. Quiero comentarles que en el capítulo 24 de Jeremías hay palabras para el pueblo antes de salir, que fueron de esperanza y fueron para que ellos entendieran que detrás de ese castigo había un propósito. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero ahí se lo dejo para que usted lo lea. El profeta Jeremías tuvo de parte de Dios un mensaje. Y dice la palabra de Dios en los primeros versículos que Dios le mostró a Jeremías 2 cestos de higos. En uno habían hermosos higos, ricos higos, en cambio en el otro, higos que ni siquiera se podían comer. Y en vista de eso que estaba ahí presente, Dios le pregunta al profeta, ¿qué ves tú, Jeremías? Y el versículo 3 del capítulo 24 de Jeremías dice, higos buenos, muy buenos,
y también higos malos, muy malos, que de los malos no se puede comer. Eso es lo que estaba frente al profeta. Higos buenos, higos malos. Pero Dios le dijo al profeta lo siguiente en el versículo 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, es decir, aquellos que serán exiliados a Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Pero termina diciendo, para bien. Para bien. Así como estos higos buenos son apreciables, apetecidos, deseados, así yo los veo a ustedes en medio de estos tiempos difíciles que van a pasar. Yo estaré con ustedes. Ustedes serán de bendición en donde quiera que ustedes se encuentren. A pesar de lo difícil del momento, a pesar de la adversidad, dice el Señor que ahí estamos como algo preciado de parte de Él, algo que será de bendición. Así como cuando usted come de esa fruta rica, hermosa, y que usted disfruta, así también el pueblo de Dios debe ser algo que resalte en medio de lo malo. Querida iglesia, el Señor hoy nos alienta a ser la iglesia de estos tiempos difíciles, estos tiempos que pareciera estar en caos, pero hoy el Señor te dice que tú eres ese fruto de bendición, que tú estás aquí para marcar la diferencia con tu vida, con tu testimonio, preparado de buena manera, siendo gente de paz, pensando también en los demás y no tan solo en uno. Eso es la forma para enfrentar los momentos difíciles y para hacer influencia en el lugar donde tú te encuentras. Porque a su debido tiempo, dice el Señor, que su pueblo una vez más será bendecido. Porque el pueblo hebreo no estuvo eternamente en ese lugar. Finalmente volvió a la tierra prometida, a ese lugar que Dios les había entregado. Pero era necesario que a pesar que producto de este viaje, de este destierro, fueran de bendición a esa gente que estaba lejos de Dios, que quizás frente a nuestra mirada no se merecía el perdón de nada, porque era gente de mal, era gente que creía en muchos dioses, era gente que dependía más de su imperio, de sus poderes, que de ese Dios único y grande. Pero ahí vemos a personajes que hicieron influencia en ese lugar. ¿Cómo no recordar a Daniel? ¿Cómo no ver cómo Daniel aconsejó a ese rey y le dijo que lo mejor era hacer justicia, que lo mejor que había que hacer era pensar en los pobres, que de esa manera o de alguna otra manera podría enmendar sus pecados? Porque el arrepentimiento viene con restitución. Nosotros debemos hacer el bien. Pueblo de Dios, hoy dependamos más que nunca de los preceptos de Dios que de los preceptos del hombre. Y así estaremos capacitados para enfrentar cualquier vicisitud que se nos ponga por delante. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a pedir a Dios por nuestras vidas para realmente ser hoy luz y sal en medio de estos tiempos. Que el próximo domingo, que va a ser un día también donde todos tendremos que ir a votar como buenos ciudadanos, como parte de esta sociedad, que vayamos y cumplamos con nuestro deber. Pidamos la dirección a Dios y que Dios haga su voluntad, pero primeramente en nosotros. Porque el cambio viene
primeramente en la vida de cada persona, en cada familia, y así haremos de una gran nación. Quiero invitarle a orar, quiero invitarle a que podamos pensar en nuestra nación en el día de hoy.